síndrome de Munchausen aplicado a otro, trastorno facticio aplicado a otro. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad en otro, asociado a un engaño. Incluso presenta al individuo a otras personas como un enfermo, incapacitado o lesionado. Trastorno bipolar. Afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con periodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable. Trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación excesiva, anticipación aprensiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. A la persona le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Su ansiedad y preocupación se asocian a síntomas como inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Trastorno de ansiedad social, fobia social. Miedo o ansiedad intensa en situaciones en las que el individuo está expuesto a un posible examen por parte de otras personas, como pueden ser las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse, ser observado o actuar delante de otras personas. Trastorno de conducta. Problemas comportamentales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento impulsivo o desafiante, consumo de drogas, actividades delictivas u otra serie de comportamientos antisociales que violan las normas y reglas adecuadas para la edad. Trastorno de identidad disociativo. Perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia o posesión. Implica una discontinuidad en el sentido del yo y el sentido de la entidad acompañado con alteraciones del afecto, comportamiento, conciencia, memoria, percepción, etc. Trastorno de la personalidad narcisista. Patrón dominante de grandeza en la fantasía o el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. Trastorno de la personalidad por dependencia. Trastorno caracterizado por una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se da en varios contextos. Trastorno de la personalidad por evitación. Las personas que sufren trastorno de la personalidad por evitación no pueden dejar de pensar en sus propias limitaciones y establecen relaciones interpersonales con otras personas solo si creen que no serán rechazadas. Se sienten tímidas, inadecuadas y tienen una alta sensibilidad al rechazo. Trastorno de pánico. Condición caracterizada por ataques repentinos e inesperados de miedo o malestar intenso que alcanza su mayor expresión en minutos. Los ataques de pánico se producen de manera imprevista y recurrente. Trastorno de relación social desinhibida. Patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños. Trastorno depresivo mayor. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera como funciona el cuerpo.
Trastorno por déficit de atención. Patrón persistente de inatención que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo. Trastorno por despersonalización. Trastorno disociativo caracterizado por experiencias persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser un observador externo de los propios procesos mentales o del cuerpo, por ejemplo, sentirse como si se estuviera en un sueño. Trastorno por estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, TED, se puede producir luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, violaciones, abusos físicos o un accidente grave. El trastorno de estrés postraumático hace que se sienta estresado y con temor luego de pasar el peligro. Afecta su vida y la de la gente que le rodea. Hipotilomanía. Hábito o comportamiento recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo. Trastorno límite de la personalidad. Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o malestar significativos. Adicción a sustancias. Trastorno relacionado con la ingestión de una droga de abuso, medicamento o tóxico que genera una dependencia a la sustancia. Agorafobia. Trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Anorexia nerviosa. Trastorno de la conducta alimentaria. La persona que la sufre presenta una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Produce un miedo intenso a ganar peso o engordar o realiza comportamientos persistentes que interfieren en el aumento de peso. Presentan una alteración en la percepción de su propio peso o constitución. Autismo, trastornos del espectro autista. El autismo es un trastorno del cerebro que afecta el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación normales. Las personas que tienen autismo tienen problemas para comunicarse e interactuar con otras personas a partir de una edad temprana. Bulimia nerviosa. Trastorno del comportamiento alimenticio en el que se presentan la restricción de alimentos, atracones y actos compensatorios. Depresión posparto. Depresión temporal relacionada con el embarazo y el parto. Se presenta en dos formas: de aparición temprana, después del parto, y de aparición tardía, semanas después. Desorden de la identidad de la integridad corporal. Enfermedad psiquiátrica que provoca en las personas el deseo irresistible a amputarse una o más de las extremidades sanas de su cuerpo. Esquizofrenia paranoide. Tipo de esquizofrenia en la que la característica predominante es la suspicacia o las ideas delirantes o alucinaciones, generalmente auditivas.
Esquizofrenia. Padecimiento que afecta al 1% de la población. Comienza en la juventud, a menudo antes de los 20 años, y se caracteriza por cambios notables en la conducta que incluyen tendencia a la apatía y al aislamiento, alucinaciones, ideas delirantes y desorganización del pensamiento. Insomnio. Trastorno de la fisiología normal del sueño. La palabra insomnio se usa para describir un síntoma consistente en la dificultad para iniciar o para mantener el sueño. También puede usarse para describir una duración corta del sueño o un sueño poco reparador. Misofonía. Las personas que sufren misofonía tienen una baja tolerancia a los sonidos. Esta sensibilidad selectiva a algunos sonidos cotidianos provoca reacciones irracionales en las personas que las sufren. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, microxia. Trastorno de la percepción infrecuente y alarmante, caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del tiempo. Síndrome de Cálidas. Ideación delirante por la cual se piensa que una persona emocionalmente próxima, un familiar por ejemplo, ha sido sustituido por un impostor idéntico en todos los aspectos. Síndrome de Cotard. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Está relacionado con la hipocondría y también es conocido como delirio de negación o nihilista. Alexitimia. Incapacidad de identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos. Pobreza en la expresión verbal, mímica o gestual de las emociones o los sentimientos. Síndrome de Estocolmo. Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Síndrome de la máscara sonriente. El síndrome de la máscara es una extraña enfermedad degenerativa de la que se conocen menos de 400 casos en el mundo. Se denomina también distrofia facio-escapulo-humeral debido a la sintomatología que produce en la parte superior del tronco, hombros, escápula y espalda, así como por las alteraciones que genera en los rasgos faciales. Trastorno de ansiedad por separación. Excesiva ansiedad acerca de la separación del hogar o de la gente hacia quienes tiene una fuerte relación de apego, tal como la madre o el padre. Trastorno de pica. Trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez. Se define como el consumo persistente de sustancias no nutritivas. Trastorno de autolesión no suicida. Trastorno intencional y autodirigida que causa destrucción inmediata de tejidos corporales que se puede manifestar de diferentes maneras como pueden ser cortes, skin carving, quemaduras o golpes y que se han asociado con una amplia variedad de problemas tanto psiquiátricos como somáticos. Trastorno explosivo intermitente. Trastorno que supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que se reacciona con demasiada exageración para la situación.
Trastorno de acumulación. Trastorno de acumulación compulsiva es una dificultad persistente para desechar o separarse de las pertenencias, ya que se tiene la percepción de que hay que guardarlas. Trastorno de personalidad histriónica. Se suele decir que alguien tiene una personalidad histriónica cuando su comportamiento presenta patrones de teatralidad, dramatización y, en definitiva, de acciones y actitudes que buscan llamar la atención de los demás. Depresión generalizada. Trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Trastorno facticio. Trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. Dermatilomanía. Trastorno mental caracterizado por el impulso repetitivo de rascar, pellizcar o excoriar la propia piel y que suele provocar lesiones. Trastorno delirante. También conocido como psicosis paranoide, es un desorden psicótico. Este trastorno se manifiesta con la presencia de ideaciones y pensamientos delirantes, inconexos con la realidad y sin la presencia de otra psicopatología de base. Trastorno de delirio. Trastorno delirante o psicosis paranoica es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes no extrañas en ausencia de cualquier otra psicopatología significativa. Trastorno dismórfico corporal. Anteriormente conocido como dismorfofobia, es un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado, percibido en las características físicas y propias. Trastorno hiperactivo y déficit de atención. Trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad. Trastorno de personalidad antisocial. Es una patología psiquiátrica. Las personas que la padecen no pueden adaptarse a las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. Trastorno de ansiedad. Afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Otros síntomas son sudoración, inquietud, irritabilidad, fatiga, falta de concentración, problemas para dormir, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos y mareo. A veces los síntomas empeoran con el tiempo y afectan la vida diaria de la persona.